bien. Ya cambió. No vamos a claudicar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Michoacán hoy es mejor. Diálogos a la mexicana. Muy buenas noches, es un gusto saludarle, mi nombre es Jesús Guerrero, le doy la bienvenida a esta segunda emisión de Diálogos a la Mexicana, un espacio de análisis, de debate, de opinión, de muchos comentarios sobre lo que acontece en el quehacer político de nuestro país. Y bueno, pues una vez más acá me acompaña Abelardo Pérez para precisamente platicar de los diferentes temas. Abelardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto platicar contigo y además qué interesante poder platicar de estos temas, poder debatir estos temas con alguien de tu generación, ¿no? Porque seguramente ven la política con un interés distinto, pero también con unos ojos distintos porque hay necesidades distintas. Entonces, qué interesante platicarlo contigo. Un gusto también pues tener esta oportunidad, Abelardo, de estar acá hoy y poder también compartir con toda la gente que está aquí con nosotros en este espacio a través de Presumiendo México en Facebook y pues vaya, todas nuestras plataformas. Así que pónganse cómodos porque vamos a iniciar con el diálogo en esta noche. Y bueno, pues primeramente, si te parece, Abelardo, arrancamos con un tema que pues dio de qué hablar en los últimos días y que no lo podemos dejar pasar, sin duda, sobre todo con todo lo que está aconteciendo. Este tema de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que pues desemboca en toda una polémica de que si agentes de la CIA, que si la soberanía y tantas cosas. Y al final esto pues termina en que el PAN hace un evento donde buscan apoyarla a ella como gobernadora, que al final también se convierte, me parece, pues en un espacio obviamente para defender lo que es tal vez la parte opositora y al mismo tiempo ir o evidenciar un poquito lo que es el oficialismo hoy día y lo que está pasando. Mucho se dijo ahí, pero particularmente pues destacó la reaparición de Felipe Calderón, expresidente de México, que pues bueno, no se le ve mucho ya en el quehacer político de manera ya pública, pero que ahora pues reaparece con diversos comentarios. Para efectos de esto, si te parece, vamos a ver un pequeño extracto de lo que dijo. Me imagino ya lo habrás visto, pero para la gente que nos acompaña, vamos con un pequeño fragmento de lo que comentó Felipe Calderón y lo comentamos en un momento. El Estado existe para proteger la vida, la libertad, la seguridad de las familias mexicanas, no para proteger a delincuentes. Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen. Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México. El verdadero enemigo de México, amigas y amigos, el que nos está robando la soberanía, es así que es la capacidad de escoger nuestro destino. El que está capturando, atrapando el poder en cada rincón y en cada nivel de gobierno por la ley de plata o plomo, el verdadero enemigo de México es el crimen organizado y la delincuencia. Hoy México necesita que dejemos de confundir nación con facción, que dejemos de confundir justicia con venganza y persecución, que dejemos de confundir soberanía con impunidad. Eso no es lo mismo. Que en lugar de dividir a los mexicanos, en lugar de perseguir opositores, nos una a todos en la lucha por la seguridad y la reconstrucción de la vida democrática de México. Y bueno, ahí el diálogo. Abelardo, ¿qué decir de estas declaraciones que hace el expresidente? Yo los comparto, por supuesto que hablaba la presidenta Sheinbaum de injerencias, ¿no? La injerencia de gobiernos extranjeros en elecciones en México, atacando la soberanía. Yo creo que la soberanía está manoseada y vapuleada en este país, ¿no? La soberanía no necesariamente se pierde porque llega un gobierno extranjero, sino porque pierdes tus libertades y tus derechos viniendo de aquí mismo, ¿no? O sea, la soberanía también se pierde con una persona que recibe un apoyo social
y lo amenazan con que lo va a perder si vota por otro partido. Ahí también pierde la soberanía porque pierde la capacidad de elegir libremente, ¿no? La soberanía también se pierde cuando el crimen organizado controla algunos espacios y ellos dicen por quién conviene votar. Eso también es soberanía. ¿Y sabes qué me llama la atención y lo reclamo abiertamente? Que sí se mueve el oficialismo muy fuerte para atacar una declaración del presidente Donald Trump o una declaración de un embajador, el embajador de Estados Unidos, pero no se mueven con esa fuerza para atacar la injerencia del crimen organizado. Claro. Ni se mueven con esa fuerza para atacar la injerencia del oficialismo a través de los programas sociales. Entonces creo que lo que dice el presidente Calderón es real, sin embargo, también hay que dar algunos matices, ¿no? Claro. Le está hablando a la derecha mexicana, ¿no? Sí. Ese es el mensaje. ¿Qué veo? Es más, ¿qué me gustaría ver? ¿Viste cómo estaba el atril donde estaba hablando? Decía yo con Maru. Me encantaría ver si existe un yo con Rocha Moya. Me gustaría ver si los gobernadores, esos que salían con un desplegado a nivel nacional, salen con un yo con Américo, yo con Durazo. Me gustaría ver si todavía tienen el valor de hacer eso. 2, me llama la atención, y eso habla de la debilidad de la derecha en México, de la debilidad de la oposición, es que tuvieron que recurrir a un expresidente, porque está tan flaca la caballada en la oposición, sí, que tuvo que venir un expresidente para dar declaraciones y arengar y decir, aquí estamos como derecha, estamos vivos, estamos en la lucha, porque no hay quien pueda agarrar eso, porque creo que la derecha se perdió en el camino, se perdió también en la corrupción, se perdió en el control de un partido político, se perdió en generar estas franquicias de un partido político para beneficios de la familia, ¿no? de los que hoy lo llevan. Igual con el PRI, con el PAN y lo que está pasando con Morena, ¿no? Sí. Entonces creo que lo relevante hoy es que el expresidente Calderón está saliendo a decir las cosas y hay que ser muy objetivos en el comentario. En su gobierno no quitaron visas, ¿no? Podrán criticarlo de fue la guerra de Calderón y García Luna y todo eso. Híjole, no sé qué está peor, ¿no? No sé si ya hay un general, el general Mérida, que ya parece esposado en Estados Unidos, declarando, o el ex tesorero, el ex secretario de Finanzas de Sinaloa, que ya también está allá y no tarda en empezar a declarar, o las 8 personas que todavía están siendo señaladas junto con un gobernador incluido, ¿no? O el anuncio de que en esta semana que le habían quitado ya hace tiempo la visa a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y a Alfonso Durazo. Entonces, sí, yo creo que lo único que le faltó decir a Calderón es, yo sí tengo visa, ¿no? Claro, hubiese sido el comentario, ya terminar de pegarla como la indirecta, ¿no? Indirecta, porque al final de cuentas lo dice muy claramente Felipe Calderón, esta parte de más Marus Campos, menos Rocha Moya, claramente, pues al final el mensaje es ese, ¿no? Y pues sí, estamos en una actualidad en donde pues está señalado Rubén Rocha Moya, donde pues el gobierno federal, lejos de acatar esa situación o de atenderla como vamos a ver qué pasa, ok, yo no tengo nada que ver con esta persona, vamos a ver qué hace, vamos a investigar, pues termina poniéndose en esa posición de, pues sí, de alguna manera buscar proteger, ¿no? a los perfiles. Ya hoy se está investigando también, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con ese tema. Y todo esto nos lleva también a otra situación. Reaparece por un lado Felipe Calderón en la cuestión de la derecha, bien lo señalas, pues por la falta de perfiles hoy de ese tamaño, con ese peso, el mismo Vicente Fox que también estuvo, y ahora pues también Andrés Manuel López Obrador vuelve a hacer una aparición pública, pocas veces lo ha hecho desde que dejó el cargo, y lo hace para referirse a toda esta situación de que de Estados Unidos él acusa, pone una carta donde habla de que ojalá regrese el otro Trump. No sé yo a qué Trump se refiere, si realmente el presidente de los Estados Unidos siempre ha velado por sus intereses, siempre ha buscado por como tenga que ser y donde pueda y como sea, pero siempre ha buscado lo que convenga para su nación, para Estados Unidos, incluso si eso implica estar de alguna manera
por encima de lo que tanto se defiende hoy, que es este tema de la soberanía, ¿no? Pero entonces reaparece Andrés Manuel con este mensaje de está manipulado, quiere que regrese la derecha entreguista en México y bueno, pues ¿qué decir sobre esto, Abelardo? Pues mira, voy a empezar con el mismo comentario. Qué flaca está la izquierda que tiene que reaparecer un expresidente, ¿no? Yo creo que hoy, más allá de ayudar a la presidenta en temas internacionales con esta carta, está arengando a la gente porque siente que está perdiendo a la gente, ¿no? Porque siente que la gente está viendo una realidad distinta a la que él quería contar la que él contaba en las mañaneras y la que quiere contar la presidenta. Claro. Yo no sé qué tanto le beneficie esta carta a la presidenta, porque al final de cuentas, en la carta de estas 5 hojas de Andrés Manuel, dice, pues conmigo podía negociar, conmigo no hubo aranceles, conmigo protegimos Pemex, conmigo, o sea, él habla de todo lo que él sí pudo hacer con Donald Trump. Y habla de todo lo que no puede hacer la presidenta con Donald Trump, ¿no? Entonces, yo no sé si le está diciendo a Donald Trump, oye, bájale, o le está diciendo a la presidenta, mejor súbele, ¿no? Porque, sí, claro. Porque en esta carta más parece un reconocimiento de lo que sí pudo hacer él con Donald Trump y de lo que no puede hacer la presidenta. Y entonces está diciendo lo que no puede hacer la presidenta, lo está basando en una crítica de un manipuleo hacia Donald Trump. Porque él dice, Andrés Manuel dice, la gente que lo rodea, la gente que lo aconseja, es la que debe estar mal. Entonces Donald Trump, según la carta, es un presidente medio idiota que se deja manipular por los que lo rodean. Claro. Y entonces, en consecuencia, se ha puesto más rudo con la presidenta Sheinbaum. Y termino con una frase, digo, de esas que le gustan a Andrés Manuel, que dice, por el bien de todos, que regrese el otro Trump, claro. ¿No? El Trump que no apretaba a México. Y se olvida Andrés Manuel de que hoy Trump necesita apretar a México. Y no es algo que a mí me guste, por supuesto, no es algo que yo desee. Sí, claro. Pero la realidad es que Donald Trump, con las elecciones que vienen en noviembre, necesita logros. Y entonces esto a lo mejor viene con esta carta, por eso digo, no sé qué tanto le convenga a la presidenta, porque con esta carta viene a azuzar el avispero, agitar el avispero de Estados Unidos y seguramente vendrá una consecuencia. Si ya venía una consecuencia después del el discurso de la presidenta en el Monumento de la Revolución, seguramente ya estábamos esperando un coletazo. Con esta carta, híjole, hay que esperarlo y yo creo que llega antes del Mundial. Y además este tema es una cuestión que, bueno, mucho se ha dicho que lo que tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum tras 2 años ya desde que fue elegida, que ya platicaremos sobre eso en un momento más, pero que es, al final de cuentas es algo que termina siendo o fue encabezado por Andrés Manuel, es el que lo construyó, el que lo llevó y hoy hay mucha gente que escucha más bien a Andrés Manuel, no tanto a lo que plantea Claudia Sheinbaum desde su presidencia. Y lo que decías de que al final esto pues puede ser que le termine afectando más a ella, ¿no? Por la situación donde se hacen evidentes varias cosas que hoy faltan, que hoy han cambiado y que pues difícilmente le terminan favoreciendo a Claudia Sheinbaum como la presidenta de México. Entonces, pues vaya, ¿en qué medida impacta esto, ¿no? En la cuestión de la imagen de la 4T y toda esta situación. Sigue siendo Andrés Manuel, a pesar de que no aparece, a pesar de que muy de pronto sale ahí desde donde se encuentre, realmente sigue siendo como que el estandarte. Hoy día se siguen haciendo eventos públicos de la presidenta, donde seguimos viendo pancartas, banderas, vaya, cualquier cantidad de imágenes de Andrés Manuel. Y por ahí aparece alguna que otra de la presidenta, pero sigue siendo él el gran estandarte, ¿no? Porque no quiere soltar, le entregó el bastón, pero no el mando, ¿no? No es algo que el expresidente López Obrador quiera soltar, porque creo que siente que se pierde, ¿no? Y lo hemos visto, en el momento que López Obrador se guarda, hay un relajo dentro de Morena, porque todos se tiran contra todos, algunos gastan de más, algunos le critican a la presidenta. Noroña criticó, pues, ¿por qué no los agarraron? ¿Por qué no los custodiaron a Mérida y al otro que se fueron? ¿Por qué no los custodian? ¿Por qué se les fueron? Cuestionan a la presidenta, ¿no? Andrés Manuel decía, voy a mandar una iniciativa y no le van a cambiar ni una coma.
Y acá les dicen, pues vamos a revisarlo, y le patean sus iniciativas, y la iniciativa del antinepotismo que quería para el 27 se la mandaron al 30 valiéndoles, ¿no? ¿Por qué? Porque la presidenta no tiene ese control sobre el partido. Lo empezó a retomar cuando cambia a Luisa María Alcalde, cuando entra Ariadna Montiel, cuando sale Andy López Beltrán de la Secretaría de Organización, y empieza a retomar un poco, o a tomar un poco el control del partido que no tiene. ¿Por qué? Porque todos los gobernadores, todos los legisladores que hoy están en funciones fueron palomeados por Andrés Manuel. La lealtad está Andrés Manuel, el agradecimiento está con Andrés Manuel, no con ella. Entonces, por otro lado, tú sabes que cuando hay estos eventos políticos, las pancartas no las hace la gente en su casa. Sí, claro. Se las reparten, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que alguien en un evento reparta, es un honor estar con Obrador o algo de AMLO? Debilitan a la presidenta, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí se muestra esta lucha interna del jaloneo de, por un lado, Andrés Manuel, de que no querer perder el protagonismo, el control, las decisiones del partido, y por otro lado la presidenta que muere por tener ese control, porque si no pierde gobernabilidad. Claro. ¿No? Entonces, creo que es muy claro el mensaje. ¿Sabes qué va a pasar con esta carta? Lo mismo que los reyes de España, cuando les mandaron la carta para que pidieran perdón, va a pasar exactamente lo mismo. O lo mismo de la carta que la presidenta le mandó al presidente coreano, al líder coreano, para que hiciera más conciertos de BLT. No los van a pelar. Esa carta yo creo que no va a generar nada en Estados Unidos. Pero ¿qué sí va a generar? ¿No? Que las políticas internacionales, las políticas en materia de seguridad, de migración, las van a apretar más rápido, ¿no? O sea, simplemente las van a acelerar con una carta, y pues la presidenta tendrá que salir a agradecerle a Andrés Manuel que le aceleraron los tiempos. Y una cosa más, Abelardo, para cerrar este tema, que me parece es pues una pregunta que mucha gente seguramente se hace. Andrés Manuel hoy sale a declarar estas cuestiones porque le interesa a México o porque afecta a los intereses de Morena. ¿Qué es lo que tú dices? Sin duda, porque le afecta a los intereses de Morena, ¿no? Porque finalmente es un tema de retórica. Sí. Morena tiene la retórica, tiene el discurso de decir no somos iguales. En el momento que agarren en Estados Unidos agarren a su García Luna, sí, van a ser iguales. Por eso es que la presidenta dice, pruebas, no es cierto, por eso no hay, sale Omar García Harfuch a decir, no hay ninguna investigación aquí en México, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna investigación, pero ya les tienen bloqueadas sus cuentas, sí, pero sin investigación. Entonces, que venga un Estados Unidos y tenga un caso con abundantes pruebas, como dice la juez en Estados Unidos, en Nueva York, con abundantes pruebas, y aquí en México no tengamos ni una hoja, eso habla de que están protegiendo el movimiento por encima de México. Sí. Y esta carta es lo mismo. Esta carta habla de todo lo malo que está afuera y todo lo malo que nos pasa es la gente que rodea a Donald Trump, pero no habla de la gente dentro de México que ha abusado de su poder y que hoy está en la mira estadounidense. Totalmente de acuerdo contigo, Abelardo. Pues dejamos ese tema, si te parece. Me parece bastante interesante lo que se ha comentado hasta ahora. Y pues ahora para pasar, antes de ir al corte, pues a otra cuestión que también está despertando polémica, pero aquí en Michoacán, que hace unas semanas, hace un par de días, incluso movilizó a quienes principalmente se ven afectados o ven afectados sus intereses por este tema, la reforma electoral que recientemente se aprobó acá en el Congreso del Estado de Michoacán y que trajo incluso a Grecia Quirós acá a las afueras del Palacio Legislativo, acompañada de, pues vaya, cualquier cantidad de personas con sombreros y demás, de todo este movimiento pues que se ha hecho, o se autoproclama independiente, que así se ha nombrado desde el principio, en principio con Carlos Manso, que esto nos lleva a un tema muy similar que lo que pasa entre pues Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel. Lo decías tú en el programa anterior, el movimiento del sombrero pues es Carlos Manso, y ahora Grecia Quirós queda ahí por, pues entre comillas, rebote, porque digo, pues, finalmente es un tema de que es la viuda. Por una desgracia queda ahí. Sí, queda de esa manera. Y ahora pues ellos hablan de que esto ya no les permite
mostrarse, que no les va a permitir competir. Se menciona mucho que esto es directamente algo dedicado a la sombreriza, porque hay miedo de que ellos realmente tengan pues los tamaños, el poder para poder, valga la redundancia, para poder alcanzar esos cargos. En el caso del 2027, que ya se habla mucho de Grecia gobernadora y demás. Entonces, ¿esta reforma realmente afecta a los independientes? ¿Realmente les bloquea? ¿Qué pasa con esa situación? Esta reforma afecta a la democracia. Esta reforma es regresiva, porque ya de por sí las reglas para ser candidato independiente eran muy pesadas, ¿no? Muy grandes. Era prácticamente imposible poder lograr un movimiento estatal en un estado de Michoacán, que ya era imposible, donde si quieres ser un candidato independiente para Michoacán, tienes que estar en más de 80, tienes que hacer asambleas en más de 80 municipios. Yo quiero saber en cuáles vas a poder entrar a sacar firmas cuando no está controlado por el Estado. Claro. ¿Me explico? Ya de por sí era difícil. Y después salir a todavía subir la vara para que un candidato independiente pueda realmente competir, se puedan unir, puedan tener una alianza, les va incluso en contra de sus derechos de poderse postular y de poder tener una libre candidatura. Pero, ¿sabes qué me llama más la atención? Sí. Que es una reforma que el PAN apoya. Es increíble que los panistas dirigidos por Carlos Quintana en este estado, es increíble que ellos apoyen por algún acuerdo, seguramente malo, marrullero, no sé, sí, pero que por un acuerdo no voten en contra de esta reforma, no se reserven algunos artículos de la reforma, no se lo hayan reservado. Y entonces, ¿eso qué hace? Simplemente lo va a hacer más complicado. ¿Sabes por qué? Porque creo que es parte de esa urgencia, de ese miedo de perder el control de la política que ellos conocen. Ellos conocen hacer política sin partidos independientes, sin riesgos, con su voto normalito, con su voto duro y saliendo a las calles a repartirte bolsitas. Esa es la política que conocen. Pero cuando les llega un movimiento que les arrasa, que definitivamente yo creo que Grecia Quirós no iba a ser gobernadora, no creo que le falta para ser gobernadora, pero cuando llega un movimiento que mueve a las masas, que llega a la línea de flotación abajo, donde está la gente, sí, y que no es porque las compra, sino porque las convence, porque están basados en el hartazgo, y que los partidos políticos simplemente se unan para cerrar la llave, es absurdo y es parte del mugrero que tiene la política mexicana, la democracia mexicana. Entonces, sí, creo que es regresiva esta reforma. Y me llama especialmente la atención lo que mencionas del PAN, porque bueno, incluso esto llevó a que Alfonso Martínez, el presidente de Morelia, saliera después a declarar, que marca una distancia con el PAN, al ellos no poner ningún tipo de oposición, mejor usada la palabra en este momento, que no buscaran de alguna manera, no sé si frenar, pero por lo menos modificar alguna cuestión, que no fuese tan pesada para el tema de los independientes, siendo Alfonso Martínez alguien que hasta el día de hoy se autoproclama independiente, más allá de que pues en su momento ha estado vinculado con el PAN, hoy no es el caso, así lo refiere, pero sí llama la atención que en un contexto donde tú buscas que en este caso Alfonso sea como que tu pieza para el 2027 y haces esto que te aleja un poco de este perfil que es el más fuerte que tienes, porque seamos honestos, en la oposición me parece hay muy pocos hoy que podrían llegar al nivel que tiene Alfonso Martínez en materia política. Sí llama la atención que no se posicionen un poco más como para estar en bien con él, ¿no? Por supuesto, y además, fíjate, dándole una lectura política, creo que el que debe estar más contento es MC, ¿no? ¿Por qué? Porque esto acerca a Grecia Quirós a MC, la aleja de la candidatura independiente, la aleja del movimiento del sombrero como plataforma política, no como plataforma de arrastre, pero la acerca a ellos. Entonces, hoy creo que deben de estar ávidos de tener reuniones con ella, creo que ya las han tenido, de abrazarla, cobijarla y decir, tú vas a ser nuestra candidata. No te sorprenda que Grecia Quirós sea candidata por MC. Claro. Y también otra cosa, Abelardo, que me llama la atención, decía Octavio Ocampo, el dirigente del PRD, que es una reforma que realmente no es que vaya en contra de los independientes, sino que es para el tema de la democracia, para regular y sobre todo
él hablaba mucho de una cuestión de que la figura de independiente no es para formar un movimiento al nivel de partido político, vaya, prácticamente pues compara el movimiento del sombrero a un partido por utilizar ellos la misma imagen en todos lados, por digamos que todos cobijarse bajo esta ideología o esta imagen como tal del sombrero. Lo ponía un poquito de esa manera, ¿no? Que quieren ellos tener los derechos, pero no las obligaciones de un partido político. Más o menos de ese punto de vista lo colocaba el perredista. Pues no son un partido político y si quisiera tener los derechos de un partido deberían recibir el dinero que recibe Octavio, ¿no? Que recibe el PRD o ahora el PRDM. Deberían de tener también esos derechos, o sea, porque no hay una cancha pareja. Ellos están hablando desde su escritorio, desde el Congreso, desde la oficina de la presidencia de un partido que recibe recursos públicos, para decir aquellos que tienen que poner dinero, que salir a las calles, que organizarse, que jalar a la gente, para decir ellos quieren tener los derechos que tenemos nosotros y entonces mejor se los cerramos, ¿no? Esa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Yo aquí lo que le preguntaría a la gente es, ¿qué prefiere? ¿Prefiere seguir, escuchar a una persona que viene de la tragedia, que sale a las calles y que la gente que los sigue, los del movimiento del sombrero, principalmente, porque también creo que hay de todo, pero principalmente es gente que está movida por algo de adentro, por ese patriotismo, por esas ganas, por ese hartazgo, o quiere escuchar a un dirigente que se cambia la playera de color a conveniencia, que apoya las iniciativas que convienen a su movimiento, no a la sociedad, que abandona a la gente que prometió representar en una elección y simplemente votan y se reservan artículos a conveniencia. ¿A cuál de los dos prefiere? ¿No? Al que recibe el dinero y no puede explicar cuál es el origen de sus recursos, de su riqueza, o a la que definitivamente no tiene dinero para hacer un movimiento de este tamaño. ¿A cuál quiere escuchar? ¿Cuál queremos que llegue al país? Porque, ¿sabes? A ti deben de tocar a lo mejor ya un par de elecciones donde has votado, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo siempre he dicho es qué triste por México, que cuando llegas a una elección y ves la boleta electoral, el primer pensamiento que tienes es en la torre. ¿Cuál es el menos malo? Claro. ¿Por cuál? Y votas por el que crees que va a ser menos malo, ¿no? Sí, sí. Me encantaría que llegáramos a una elección, no va a ser el 27, no va a ser el 30. No, claro. Que llegáramos a una elección y ves la boleta electoral y digas, ay güey, todos son buenos. Sí, sí. ¿Por cuál elijo? Todos son bien buenos, ¿no? No, o sea, me encantaría que llegáramos a eso. Sí. Y hoy dices, híjole, este se cambió de partido, este se benefició, esta tiene este escándalo, le dicen el moche, ¿me explico? Y eso cuando los conoces, porque lamentablemente muchas veces la gente ni los conoce, a veces es nada más voy a votar por porque es de tal partido, y claro, cada quien tiene derecho de votar como considere, pero sí que es verdad que sería bueno poder estar más informados, que las mismas estructuras permitieran que la gente se informara de mejor forma, ¿no? Sobre este tema, y como bien dices, que los perfiles fuesen, vaya, lo mejor de lo mejor, y que lo difícil fuera elegir al que, como dices bien, pues al que tiene las mejores capacidades, y no al que vaya a afectar menos, o al que se haya cambiado menos de partido, o vaya, tantas cosas que son el día a día de la política en nuestro país, y que aunque a veces uno no quiera y diga que no, yo no me meto en política, tarde o temprano ahí acabas, porque sencillamente así es esto, y bueno, no se puede hacer mucho para escapar de ese tema, ¿no? Pero bueno, Rubén, Abelardo, me parece que está bastante bien discutido por el momento el tema, a reserva de que quieras comentar algo más sobre lo que veníamos platicando, sino para irnos a la primera pausita, vaya, para la gente que acá nos adelante la pausa. Pues adelante, vámonos al corte comercial, estaremos de vuelta en breve. Esto es Diálogos a la Mexicana, regresamos en un momento. No somos eso, no se equivoque. Es un insulto para México. Continuamos. Cuanto más la oiga, más le gustará. Sígala escuchando, se divertirá. En música ranchera, Radio Ranchito es la primera. Radio Ranchito me gusta más.
desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, presumiendo México. ¡De eso quiere hablar Michoacán! Eso no está pasando en nuestro México. Regresamos. Y estamos entonces ya de regreso aquí en Diálogos a la Mexicana. Agradecerles a todas y a todos los que continúan en este espacio. Y bueno, Abelardo, pues seguimos con un poco más de charla. Ahora otro tema que también pues genera comentarios de todo tipo, como todo en la política. La presidenta de México, pues hace muy poco estuvo festejando 2 años del día en el que pues se hace oficial que gana la presidencia. Y obviamente desde su lado lo resaltan como un gran logro y como que el país ha cambiado y que ha mejorado y que cada vez se va avanzando más. Naturalmente no van a decir otra cosa porque pareciera que en política está prohibido reconocer cuando uno se equivoca. Pero bueno, pues ya que estamos el día de hoy con un analista político con tanta experiencia como tú, Abelardo, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Realmente, pues, ¿qué logros se han alcanzado? ¿Cómo está el país hoy? ¿Lo que ellos reflejan será realmente como tal la realidad? O digo, ¿qué podemos decir con todo lo que ya venimos comentando también hace un momento? Yo creo que la presidenta tiene 3 logros, ¿no? Y uno no es de ella. Y 2 van en contra de la cuarta transformación. Creo que un logro que hay que destacar es el aumento del salario mínimo. Y no es de ella, eso ya venía de López Obrador y tampoco es del gobierno. Es un esfuerzo que están haciendo los micro, pequeñas y medianas empresas en el país y lo asumieron como un costo. Que puede haber justicia social o no, puede ser. Pero ese no es algo que ella tenga como logro. Número 2, creo que hay que reconocerle que en estos 2 años ha habido un avance en salud. ¿Y es por qué? Porque creo que la mejor persona de su gabinete, el doctor Kersenovich, ha llegado a tomar las riendas. Yo no me imagino tener a López-Gatell nuevamente al frente. Y es un logro, ¿por qué? Porque está haciendo Kersenovich cosas distintas a las que hizo López-Gatell. Por eso es un logro, ¿no? Por eso es que ahora sí hay abasto de medicinas, o están avanzando en el abasto de medicinas. Creo que todavía no hay, pero están avanzando en el abasto. Y el tercer logro que creo que tiene la presidenta, y es cuestionable, es la política de seguridad que está teniendo, ¿no? Y también es porque va en contra de lo que hizo Andrés Manuel, porque cuando ella decidió meter a Omar García Harfuch a que él coordinara esta nueva estrategia de seguridad y tuvo éxito, es porque se acabaron los abrazos, ¿no? Entonces creo que hay que decirlo tal cual. Problemas grandes a los que hay que entrarle. Ella dice que Pemex pagó 20,000 millones. A ver, eso no hace que Pemex sea productivo. Eso hace que Pemex siga siendo un barril sin fondo al que hay que meterle 20,000 millones que podrían haberse ido a salud, a educación, a algo más. Entonces ella lo habla como un logro. Pemex no es un logro. Ella habla de la solidez de la economía. A ver, si hablamos de la solidez en la economía porque más gente llegó a la línea de sustentabilidad, es por el aumento del salario mínimo. Pero la economía, hoy México está más endeudado de lo que estaba. Entre Andrés Manuel y la presidenta Sheinbaum duplicaron la deuda que teníamos en este país, ¿no? Al grado de que 2 calificadoras, por más que al oficialismo no le importe lo que digan las calificadoras, 2 ya dijeron, híjole, le vamos a bajar la calificación a México. Y ese es un riesgo tremendo, porque si le siguen bajando la calificación, el siguiente escalón, es decir, no inviertan en México, no es confiable. Y hay muchos fondos internacionales que dentro de sus políticas está prohibido, no es que quieran, está prohibido invertir en un país que no tiene grado de inversión, ¿no? Y entonces eso puede provocar en unos meses, si no le dan un giro a la economía, en unos meses puede provocar que caigamos ahí. ¿Dónde va a ser esa aduana donde nos van a medir? A finales de año. ¿Cuándo? Cuando se mande el paquete fiscal. Y cuando las calificadoras puedan evaluarlo y decir, ok, ¿qué va a hacer México para pagar la deuda, para sus programas sociales, cómo va a ser la sustentabilidad de todas las estrategias económicas que están teniendo? Entonces creo que eso nos pone en un riesgo. Sí. Regresando al tema de seguridad, yo te diría, y siempre lo he criticado, salen todos los martes a dar unas cifras de que los homicidios han bajado. Recordarás hace un par de semanas que tuvimos récord histórico en que habían muerto menos mexicanos en una semana, ¿no? En un mes.
Pero yo lo que les decía es, realmente la violencia letal en México ha bajado o se ha desplazado. ¿Por qué? Porque mientras por un lado dicen bajaron los homicidios, el homicidio doloso, en la misma región, inexplicablemente, suben los otros delitos que atentan contra la vida, ¿no? Sí. Entonces, simplemente o se clasifica de una manera distinta o la violencia se desplazó. Sería muy bueno que nos contaran cuál es el índice de violencia letal que hay en México. Sí. Para que nos digan, oye, en total antes se morían tantos, y los podemos desglosar, y ahora se mueren tantos, y estamos avanzando. Sí. Pero cuando el oficialismo, y antes era igual, o sea, también quiero ser muy claro, esto no lo inventó Morena. Claro. También en los informes de gobierno del PRI y del PAN hablaban de esa pequeña foto, ese segmento donde podían decir, estamos mejor en este periodo, ¿no? Entonces, sí, ojalá que nos hablaran de todo, porque yo, al mismo tiempo, cuando sale la presidenta, sale la encuesta del INEGI, donde más del 70% de la gente se siente insegura viviendo donde vive. Y entonces cuando contrastas eso, dices, hoy estamos mejor, pero el 70% de la gente no se siente segura, ¿no? Hoy estamos mejor en salarios, pero más del 50% de la gente que trabaja está en la informalidad. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes hablar de que estás sacando adelante un país con menos desigualdad y presumir que solo tenemos abajo del 2% de desempleo, cuando la realidad es que tenemos el 50% de la gente desempleada y como opción buscó el trabajo informal? Eso no se dice. Claro. Y se van con esta cifra de menos del 2% de desempleo. Y a mí me parece que hay, siempre habrá áreas de oportunidad para un gobierno, porque por más que, lo decíamos antes de entrar al aire, de pronto en automático muchas veces simplemente se critica absolutamente todo lo que hace un gobierno, hay quien lo aprueba absolutamente todo, y pues me parece que no debe ser así, sino que realmente tiene que haber matices entre lo que está bien y lo que no, y lo que uno critica y lo que también se puede no alabar, porque hay mucha gente que lo hace de esa manera, pero sí, vaya, celebrar que de pronto se hacen cosas que funcionan, que favorecen a la gente. Me parece que en el caso de Claudia Sheinbaum en particular, el tema de la salud, sí hay algunas cosas que avanzan, pero sigue estando muy marcado el tema. Hace apenas unas semanas una trabajadora del IMSS aquí mismo en Michoacán, pues denunciaba, no tenemos insumos, no tenemos materiales para trabajar, no les podemos atender. Si gustan, pueden ustedes comprar esta parte y nosotros acá les hacemos estudios de sangre, que era particularmente un tema. La cuestión de la seguridad, lo que mencionabas de que se habla mucho de que bajan los homicidios, yo lo destacaba también esta semana en el programa de noticias por la mañana, que sí mucho se habla de que bajan los homicidios, pero seguimos viendo que hay, sobre todo el tema de los feminicidios, pareciera que cada semana hay uno del que se conoce, porque eso es los que conocemos. Luego están los que no sabemos nada de qué está pasando, de dónde ocurren o cuándo ocurren. Pero me parece que ese tema de salud, sí también la cuestión de la seguridad, y sobre todo la parte de lo que decíamos hace rato de Donald Trump, de la relación con Estados Unidos, que por más que Trump siempre se presentó como una persona que prácticamente aborrecía a los mexicanos en su país, bien lo decías, con Andrés Manuel de alguna manera se logró como que controlar o nivelar un poquito esa parte, y ahora con Claudia Sheinbaum vemos que hay burlas, vemos que hay comentarios despectivos de su parte, pareciera que la ningunea en entrevistas, vaya allá en Estados Unidos. Entonces, sin duda es un tema que también a la presidenta me parece que, no sé si decir que le está quedando grande, pero que sí, es una gran área de oportunidad, si se le quiere ver así, para recuperar esta aprobación de la que tanto habla, porque ella dice mucho el 70% y cualquier cosa. ¿Qué pasó hace unos días? Se sabe, bueno, algo que ya sabíamos desde hace meses, que no va a estar la presidenta en la inauguración del Mundial. Queda muy claro, me parece que es por un tema de, es que si voy, pues claramente ahí no puedo llevar a gente que me vaya a aplaudir,
Y ahí es donde también yo pongo en evidencia que no es tan cierto el tema de la aprobación. Sí hay varias cosas que hacer también en esa parte. Totalmente, y hay que ser muy claros. A ver, estos problemas, porque cada vez que platico con algún morenista me dice, sí, pero no van a solucionar el problema en 1 año, en 2 años, en 7 años, problemas que dejaron 75 años, ¿no? Y tienen razón, pero yo no estoy exigiendo que con una varita mágica lo arreglen. Lo que estoy diciendo es que acepten lo que tenemos, que aceptemos cuál es el país que tenemos para en base a eso tomar decisiones para que entregue un país un poco mejor. Eso es a lo que voy. El país que recibió Andrés Manuel, por lo menos en temas económicos, el país que recibió Andrés Manuel es infinitamente mejor, fue infinitamente mejor que el que recibió Claudia Sheinbaum. Sí. Andrés Manuel lo recibió con dinero, lo recibió con un fondo de estabilización, lo recibió bien el país, con un grado de inversión, con una deuda de la mitad de la que hoy tenemos. Ese fue el país que recibió Andrés Manuel, con grandes problemas de desigualdad, corrupción, obras icónicas que se iban a hacer que al final no se hicieron por señalamientos de corrupción, como las zonas económicas especiales, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero recibió en materia de económica, incluso en materia de seguridad, recibió un país mejor Andrés Manuel. Andrés Manuel entregó un país más endeudado y con más muertos de los que recibió. Esa es la realidad. Sí. Y Claudia está pudiendo hacer lo que puede con el país que le dejaron. Y eso también hay que reconocerlo. Andrés Manuel dejó un país peor del que recibió. Y creo que la obligación de cualquier mandatario es entregar algo mejor. O sea, te doy durante 6 años algo para que lo administres, regrésame lo mejor. No me lo regreses agujerado, ¿no? Como mínimo igual que como mínimo igual, o sea, digo, perdimos tiempo, pero no perdimos el país. Y aquí lo que pasó es que la presidenta recibe un país pues más endeudado, más violento, ¿no? Sin medicinas, más dividido, y a través de eso tiene que salir todos los días a tapar hoyos, porque eso es lo que está haciendo la presidenta. Hace tiempo yo escribí una columna que decía, tenemos 2 presidentas, ¿no? La que trabaja de 7 de la mañana a 9, en una conferencia mañanera y que dice todo va bien y abrazos al presidente Andrés Manuel, el mejor presidente que hemos tenido en el mundo, tal. Y después a las 9 se apagan las cámaras y se pone a chambear. Y es la segunda Claudia, ¿no? La segunda Claudia que le dice a Omar García Harfuch, a ver, ve y cierra, destruye estos laboratorios de fentanilo que aquel decía que no teníamos, ¿no? Quiero pensar que es así, porque la verdad me gusta esa idea de pensar que por lo menos lo reconocen internamente, aunque acá no lo digan, porque claramente ante las cámaras, lo decíamos, pareciera que está prohibido decir, oye, ¿sabes qué? Sí, el país está mal, lo estoy haciendo mal, pero vamos a ver qué podemos hacer para recuperarlo. Yo quiero pensar que por lo menos detrás de cámaras sí, porque en efecto varias noticias las tenemos de que de pronto se logra, se confisca tal cantidad de droga o se cierra tal laboratorio, se logró capturar a X o Y persona, vaya cosas que al final deberíamos ver como algo positivo, que hoy día parece muy difícil que la gente lo vea así porque está todo tan complicado en general que cosas que en un país normal, por decirlo de algún modo, deberían verse como logros, acá los vemos como pues, es lo mínimo, ¿no? Es lo que tienes que hacer, es lo que te toca. Sin duda hay que reconocer ciertas cosas, como bien lo señalas, y bueno, solo queda esperar, digo, son otros 4 años, apenas en octubre se cumplen 2 años de que ya Claudia asumió como presidenta y pues ahora nos quedan otros 4 años y qué raro se siente el tiempo. El sexenio de Andrés Manuel se sintió como que pasó rápido, en el de Claudia parece como que llevamos 5 años ya y apenas van 2, entonces pues a ver qué nos deparan los próximos 4. Fíjate que yo reconozco qué difícil debe ser sus días, ¿no? Claro, qué difícil debe ser presidente de este país en este momento, que se levanta y ya hizo una declaración en Monreal, ya hay un señalamiento sobre un exgobernador, ya se peleó el partido en tal estado, ya se me inundó una de las megaobras de aquel, ya se me descarriló un tren, ya salió un escándalo de uno de los hijos de aquel. Híjole, qué difícil, porque entonces, ¿en qué momento gobiernas? Pues, si todas las mañanas te levantas y dices, o sea, yo creo que la presidenta está dormida y cuando le tocan a la puerta, yo creo que la presidenta se tapa con la almohada y dice, ¿ahora qué? Ya no, ya suéltenme. Sí, seguramente muy complicado debe ser
Nunca lo pensamos de esa manera por tantas cosas, pero sin duda es un tema muy complicado. Habrá que seguir esperando estos 4 años, habrá que seguir observando, analizando, tratando de ser críticos y pues no dejarse llevar tanto por el que allá me dicen que tengo que odiarte porque vistes de otro color. Esperemos que el país pueda estar un poquito más hacia, pues vamos todos juntos a buscar lo mismo, ¿no? Que México crezca, que eso es lo que todas y todos, me parece, tendríamos que buscar siempre, independientemente de si tú eres del PAN y si yo soy de MC o si soy del PRI o que si tú eres del PRD o lo que sea, pero eso tendría que ser. Y pues vamos a ver cómo le va a la presidenta. Uno puede tener la ideología política que sea, pero yo creo que todos queremos que le vaya bien a Claudia Sheinbaum, porque si le va bien a Claudia Sheinbaum, quiere decir que le va bien a México y que le va bien a los mexicanos, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, Abelardo, pues ya para cerrar, un último tema en esta nochecita aquí en Diálogos a la Mexicana, un tema pues ya un poquito para relajarse también, porque es serio, pero al mismo tiempo pues genera muchas dudas, muchos comentarios. Ricardo Salinas Pliego, un personaje que pues ha sido polémico en muchos sentidos, que ha sido mediático, que ha sido de todo, y que ya desde hace tiempo hay quienes lo candidatean para incluso presidente de México. Entonces, pues qué decir, ¿podemos esperar que Ricardo Salinas llegue a ser candidato para algo en 2027? Mira, estamos todavía lejos, ¿no? En algún momento también candidateaban a Carlos Slim. Claro, decían sí. que el ingeniero fuera. Ahora dicen que Ricardo Salinas, el tío Richie, porque es súper mediático. Yo creo que a México sí le vendría bien que llegara no un político, sino un administrador que se pueda rodear de políticos, ¿no? Un administrador. A ver, cuando tú llegas de director general a una empresa, no es porque seas el mejor, sino porque sabes administrar, sabes coordinar. Y entonces no tienes miedo en decir, a ver, voy a traer al mejor para sistemas, al mejor para ventas, al mejor para cobranza, al mejor para mercadotecnia. Y entonces puedes traer al mejor para política internacional. Puedes traer al mejor para la Secretaría de Educación, de Salud. Creo que solo los que hemos estado desde la generación de empleos, la generación de empresas, sabemos que tenemos que rodearnos de gente capaz, no leal únicamente. Sí. Y creo que lo que pasa hoy en los gobiernos es que se rodean, lo decía Andrés Manuel, de gente 90% leal, 10% de capacidad. Y entonces ahí lo vemos, ¿no? Pues ve el desperdicio que hemos tenido en varias secretarías. Entonces, yo no sé si Ricardo Salinas tenga el interés. Creo que sería morboso verlo en un partido político, porque como independiente no va a llegar. Pero sería morboso verlo en un partido político buscando la presidencia de la República. ¿Y sabes por qué? Porque ya vimos que no se callan las cosas. Y sí. Entonces sería muy bueno para la democracia mexicana que viéramos a un candidato que hiciera los señalamientos correctos a los demás para que la gente tenga más información y criterio para poder elegir. Claro. Ahí es donde debería estar, ¿no? Porque es un candidato o es una persona real que a través de una plataforma gratuita como es X, a través de esa plataforma mueve al gobierno, hace que la presidenta se resbale. ¿Por qué? Porque él pone sus declaraciones en X, un medio, y esto es importante, una herramienta pública, gratuita, ¿ok? Sí. Y hace que la presidenta se resbale y digan, no vean TV Azteca. ¿Sí? Una plataforma que, por supuesto, es una concesión, una empresa, donde él es el propietario, pero la presidenta se desquita de lo que le dice en X, se desquita con una empresa. Sí, sí, sí. Y digo que se resbala porque eso provoca que ese día más gente vea esa empresa. O sea, es errores básicos de comunicación de la presidenta. Entonces, yo no creo que sea candidato, pero sería interesante verlo. Sería llamativo, sin duda. Y hablando de no callarse las cosas, como lo decías, pues precisamente hace poco Ricardo Salinas por ahí comentaba algunos temas, destacaba en particular una parte donde él dice, ¿yo por qué voy a pagar impuestos, no? Si te parece, Abelardo, vamos a escuchar rápidamente qué fue lo que decía Ricardo Salinas. Más bien creo que vamos a tener que echar mano de algo nuevo. Algo nuevo que es una actitud, francamente, de rebeldía y de desafío, y no. No que no pago. ¿Por qué voy a pagar impuestos a un gobierno ilegítimo
inepto, corrupto y mentiroso. ¿Por qué? Ándele. Ahora que nos obliguen a todos, ¿verdad? Ahora, a mí ya me persiguieron, ya me hicieron pagar. Pero me estoy recuperando, van a ver, no. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y por eso, si algo les puedo recomendar yo el día de hoy, es que cambien de actitud. Una autoridad inepta, corrupta y ilegítima no es autoridad. Una autoridad que reescribe las leyes a placer no es autoridad. Nosotros no tenemos por qué obedecer leyes fabricadas al vapor a su conveniencia. No. ¿Nos van a etiquetar de criminales? Ni modo. Pero la razón y la justicia están a nuestro lado. Porque nosotros, a diferencia de ellos, no le andamos robando a la gente el producto de su trabajo. Es una gran diferencia. Ellos son ineptos, corruptos y mentirosos. Nosotros no. Necesitamos otra actitud. Necesitamos una actitud de desafío, de rebeldía y de no conceder nada frente a estos ineptos, corruptos y mentirosos. Y ahí está, destaca lo que repite varias veces: ineptos, corruptos, mentirosos. Me parece muy tajante el mensaje de Ricardo Salinas en este tema. También me quedo con la parte de las leyes fabricadas al vapor, ¿no? Que él lo dice así muy claramente: ¿por qué voy a escuchar yo? ¿Por qué voy a obedecer algo que ellos pusieron solamente porque en ese momento les conviene o porque algo salió que no les gustó? Y bueno, vamos ahí a mover la Constitución a como queramos, nada más para que nos acomode a nosotros. Así lo plantea muy claramente Ricardo Salinas. Mira, no veo mentiras en lo que él dijo, ¿no? O sea, ineptos, podemos ver la CEP, podemos ver Pemex, podemos ver CFE, podemos ver política internacional, creo que ahí caben, ¿no? Ineptos. Corruptos, híjole, podemos ver todos los sobres amarillos que han recibido, ¿no? Y mentirosos, pues nada más acuérdate cuando nos presentaron una imagen de un tren en el AIFA que era un montaje, ¿no? Entonces, ahí miren, están los mentirosos. No comparto este llamado a la resistencia o este llamado a ¿por qué voy a pagar impuestos? O por qué voy a obedecer leyes hechas al vapor. ¿Por qué? Pues porque finalmente vives en una república donde tienes que cumplir, ¿no? Porque yo creo que la ineptitud o el mal gobierno no se combate con violencia o no se combate con hacer las leyes a tu favor, ¿no? Sí. Entonces, como esa ley no me gustó, entonces no la obedezco. Y como esa ley estuvo hecha al vapor, entonces tampoco la obedezco. Porque eso nos llevaría a las cavernas, ¿no? Sí, no, y al final de cuentas no funciona un país así, porque si tú decides no obedecer leyes, pues bueno, terminas convirtiéndote en una persona que comete cualquier cantidad de cosas simplemente por su propio bien, por su favor y sin ver a los demás, ¿no? Que no es lo que buscamos como Pero tal, como país. Lo que él hace de salir con valentía a hablar estas cosas, también acomodadas a su antojo, pero sí, que salga con valentía a hablar estas cosas puede hacer que mexicanos despierten. Eso es lo que creo que es rescatable de este Ricardo Salinas y de muchos otros que salen, tuitean, escriben, salen a programas, hablan, porque podemos despertar a la gente, ¿no? Sí, por lo menos mover a la gente, empezar a generar un criterio más propio, no tanto sacado de internet, que es lo que muchas veces pasa, que de pronto se opina desde esa parte de pues, lo leí por ahí y me gustó y lo voy a repetir. Y ok, está bien que te gusten comentarios de la gente, pero al final es bueno tener también su propia visión de las cosas y obviamente buscar siempre que eso esté bien fundamentado, ¿no? Para no tampoco hablar por hablar, pero sí hacerlo de una manera que sea para beneficiarnos a todos, que sería lo ideal, me parece siempre el escenario ideal, que todos pudiéramos estar mejor. Totalmente. Creo que alguien hace poquito me decía, ya sé que no soy una perita en dulce. Él no es una perita en dulce, ¿no? No lo es. O sea, tampoco creo que debamos enaltecerlo, porque en el momento que endiosamos a alguien, ve cómo nos fue cuando endiosamos a Andrés Manuel.
Sí. ¿no? El Mesías de Macuspana. Entonces, yo creo que hay que poner en su debido lugar a cada uno de los personajes. No, Ricardo Salinas tampoco es la solución para este país, ¿no? No lo endiosemos, pero aplaudamos. ¿Por qué? Porque este país necesita gente valiente. Gente que salga, que diga las cosas, que diga, no estoy de acuerdo, ni modo, me toca obedecer, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Eso es lo que necesitamos en este país. Sí, y clave eso que mencionas, me parece que haces más no rebajándote a decir, pues desobedezco porque sí, sino, a ver, está bien, vamos a jugar tu juego, pero yo de todos modos ahí dejo sobre la mesa lo que yo pienso y lo que yo creo que sería mejor. Eso no me convierte a mí en alguien que va a desobedecer las leyes o que va a cometer actos indecentes o anárquicos o cualquier cantidad de cosas. Simplemente vámonos todos por un camino más adecuado para que podamos crecer como país y pueda realmente haber un desarrollo que pues se ha quedado estancado, pero que potencial lo hay sin duda. Sin duda. Mira, mejor que diga, hoy ni modo, hoy el balón es de ellos, ¿no? ¿Qué hacemos para prepararnos para que en el 30 recuperemos el balón? Y para que en el proceso logremos corregir lo que están destruyendo. Eso es lo que creo que debería de pasar, ¿no? Claro. No simplemente rebelarse y hacer estas arengas que no nos llevan a nada. Totalmente, mi estimado Abelardo. Pues me parece que hemos llegado al cierre de esta emisión, de este episodio de Diálogos a la Mexicana, pero pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros una vez más. Una gran charla, la verdad la pasé muy bien por acá y bueno, pues ojalá que usted también lo haya disfrutado, Abelardo. Muchas gracias Jesús. La verdad es que es un placer. Yo siempre he dicho que mi esperanza está en los jóvenes que hoy cuestionan, critican, se informan y que pueden ser los que el día de mañana no van a estar manipulados por un medio de comunicación o por un mensaje que llegue replicado de las redes, sino que están cuestionando un poco más, se están involucrando un poco más, les importan un poco más las cosas. Entonces tengo confianza en las nuevas generaciones y ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, Abelardo, y pues gracias también a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión aquí en Diálogos a la Mexicana. Con esto llegamos al cierre de este episodio. Muchísimas gracias una vez más y pues que pase muy buena noche. Hasta la próxima. México ya cambió. No vamos a claudicar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Michoacán hoy es mejor. Diálogos a la Mexicana.